que se llama Recoleta, esa avenida. Voy para allá. En esta iglesia franciscana donde él vive en Uruguay, después de estar ahí 6 años, hay una guerra civil y el convento se cierra. Y él dice, bueno, no tengo más dónde ir, y es ahí, menos mal por esa guerra civil, cómo son las cosas, nadie sabe para quién trabaja, llega arriba a nuestro país. Ojo, se cuenta una historia un poquito de abuso, porque él cuando viaja en barco de Uruguay a Chile, o sea, tierra, barco, todo lo demás, dice que los marinos hasta le pegaron. Comenzaron a abusar de él en términos físicos, de humillarlo. Simplemente estos malos tratos cayeron sobre él porque él quiso convertirlo. Y bueno, no será todos los casos, pero estos gallos tenían, como dice el nombre, moral de marinero, no estaban ni ahí, lo único que les interesaban eran las chicas de los puertos y meterse todo el ron que pudieran adentro. Les cayó mal, entonces la bienvenida a Chile no fue de la mejor manera, fue a palos, pateaduras. La verdad es que le dieron sus buenas golpizas, pero sin embargo, por supuesto, esto en ningún momento hizo dudar o llegaron a doblegar el tremendo corazón que apenas le cabe en el pecho a Fray Andresito. Llega por fin a Santiago el 10 de julio del año 1839 y ahí es donde él es designado a la Recoleta franciscana. ¿Dónde quedaba? En Recoleta con Antonio López de Bello. Perfecto, muchas gracias. Ahí ejerció distintas labores, como decíamos, es un fray. Entonces él dice, ya, ¿usted qué sabe? ¿Con quién ha vivido? Perfecto. ¿A usted le gusta ayudar? ¿Le gusta la iglesia? Ok. Toma, primero, ¿qué me ha pasado? ¿Una cruz? No, una escoba y un balde con agua. Entonces él fue cocinero, de abajo, lavaplatos, fue el barrendero, hasta que finalmente cuando se dieron cuenta que él tenía los suficientes méritos y de que era un representante derecho, honesto, de la iglesia en la cual trabajaba, le dieron la labor de limosnero. ¿Ya? Este sector se le llama Recoleta porque tiene que ver con recolectar. Es por eso se llama Recoleta. Así como en Argentina, ¿cierto? Porque son los lugares donde se fundan generalmente los sectores eclesiásticos de donde viven de la limosna de los demás. O sea, después, bueno, la iglesia se supo administrar, digamos, empezó a cobrar plata por aquí y por allá, pero eso es otra historia. Pero antes, los curitas, los frailes, los diáconos que ahí trabajaban, iban con una alcancía, una cajita nomás en realidad, y la gente le daba un pancito, digamos, y dejando las patas en la calle, también unas moneditas que después ellos entregaban para tener bien pintada, bien bonita la iglesia, digamos. La mantención. Claro, mantener. Exactamente. Bonito el significado de la Génesis, sí, muy buen dato. Y por eso la iglesia de la Recoleta y lo demás, es por recolectar, es por ir a pedir, donde no se trabaja, nadie nos está pagando, no tenemos un sueldo, solo vivimos de su limosna. Y eso era Fray Andresito, su primera pega en Chile. Ya reconocía, después de cocinar y lavar platos, era un limosnero. Entonces el que se agarraba sus 2 chelitas, las únicas que tenía, su arpillera, que era una pequeña, una breve imitación de estas túnicas que usan los franciscanos, obviamente, y va con una cajita a pedir limosna. Ojo, le iba increíble, porque este hombre, dicen que tenía una capacidad al hablar que te encantaba. No me malentiendan. Su palabra no era un charlatán. Su palabra curaba, sanaba, calmaba, era un paño frío ante el dolor. Sus palabras eran una especie de medicamento para el que sufría. Decía que la gente le decía, ¿cómo estás, hermana? ¿Me puede dar una limosna? Muchas gracias y felicitaciones. Él se fijaba en algo de ahí y la gente decía que sentía esa inundación de amor, donde algo te desbordaba. Decía, yo no estoy frente a cualquier curita, no estoy frente a cualquier hombre de fe que como tantas veces me han venido a tocar la puerta y yo aquí les paso sus monedas, su pedazo de pan. Este hombre me inunda con su cariño. Entonces había gente que ya más o menos les sabían su rutina, lo estaban esperando afuera y casi competían por quién le daba más plata. Era, a su buen entendedor, el mejor limosnero de la época. Comenzó en ese cargo el día 2 de agosto de 1839. Iba con su estampita de Santa Filomena, como lo vimos también en esa ilustración de ese personaje anónimo, de quien era tremendamente devoto, humilde ropa, su pequeña cajita de alcancía. Mira, una descripción que podemos tener de Fray Andresito, de cómo la gente lo reconocía, porque, ojo, se hizo famoso muy rápido, porque caminaba, ¿cierto?, a patita, digamos, por todas las calles aledañas a la iglesia. Supongamos que igual no caminaba tanto, porque no quería invadir
otra iglesia que estuviese por ahí, por ejemplo la catedral. Claro. Entonces vamos a decir que él se manejaba... en su zona. Claro, como entre Independencia, ¿cierto? Donde hoy día está La Vega. Claro. La chimba, aquí fue donde llegó precisamente. Vino a caer un lugar popular, donde hay intercambios de comida, donde la gente se grita, ¿cierto? Y véndeme un kilo de papa, y gracias señora, nos vemos mañana, vuelve temprano. Ese Santiago, la ebullición, donde está el centro, el corazón palpitante de nuestra ciudad a mediados del 1800. Y que además, Alfa, en esa época, Santiago era mucho más pequeño, había mucho menos cantidad de habitantes, lógico. por lo que se dice que Fray Andresito era conocido por todos, era Popular. como pueblo chico, infierno grande, todos lo conocían, era Todos un lo hombre querían. muy popular y todos lo querían. No era solamente como remitido a su zona. Exacto. Y aquí viene algo interesante que vamos a puntualizar eso. Es que si bien ya está claro que por su aspecto es un hombre que vive en la pobreza, vive en la humildad. Pero sin embargo, claro, él se siente millonario, él no necesita nada. Él no sabe qué hacer con 2 monedas, Claro. no necesita comprarse nada, tiene 2 zapatos que le cubren los pies, no necesita un segundo par. Tiene una arpillera, que es lo que le estamos viendo prácticamente, que es una pequeña mantita en realidad. Sí, como un La poncho. que le dieron es la que estaba en desuso, eso no se le compró, no se le mandó a hacer, eso no es ningún ropaje elegante. Ahí cuando lo vemos ya, Ahí está, derechamente, mira. lo estamos viendo, atención, estamos viendo qué la imagen maravilla. literal. Obviamente es una fotografía, son los hábitos reales. es su ropa. Con su clásico sombrero ancho, su sandalia, casi está con formita de guaso, pidiendo fondos para la reconstrucción, obviamente, de la iglesia. Mantiene Ok. un look de pastora, ¿eh? Sí, aparte las chalitas... Amarradito ahí con su cordón y todo lo demás. Qué regalo encuentro tener esta imagen, la indumentaria Preciosa. clásica que lo define, que Oye. seguramente hizo todo este puerta a puerta con la gente Lo cuidan evangelizando. harto. Hay gente que, y chuta, y yo creo que no podría culpar a nadie de creer lo contrario, de que así como Jesús, por ejemplo, no voy a comparar, por cierto, estamos hablando de un humano con el Hijo de Dios, pero Ajá. hay un momento en el Evangelio, no me acuerdo cuál de los 4, donde alguien dice, ¿quién me tocó? Jesús dice, ¿quién me tocó? Y él lo que siente es que sale energía de su cuerpo y alguien se sanó por haberlo tocado. O este famoso centurión, que está esa famosa frase que se dice en misa, que cuando él está tratando una vez más, Jesús, de convencer a sus seguidores que le creían, a veces no, porque eran medio chuecos, hay que decirlo. Y de repente llega este soldado romano, que ni ahí con Jesús, ¿cierto? Lógico, Y enemigo. le dice, por favor, querido, mi hija está enferma, se va a morir. ¿La puedes curar? Le dice, ningún problema. Vamos a tu casa. Le dice, no, señor. No es necesario que camines y vayas para allá, porque solo bastará una palabra para sanarte. Para ¿Qué es eso que se dice en mí? Sí, po. Y ahí es cuando dice, eso está en el Evangelio, dice, este romano tiene mucho más fe que todos ustedes, siendo que es del bando contrario, entre comillas. Pues bien, muchas personas quieren tocar esa vestimenta, besar las sandalias, darle un pequeño cariño al sombrero de este hombre. ¿Por qué? Porque no se equivocan. Esas son las vestimentas que cubrieron el cuerpo de alguien que el cielo lo reconoció como un santo. Mira cómo son las cosas. Ahora solo faltan que los humanos reconozcan lo que el cielo ya hizo con él. Claro. Pero tocar eso es, por ejemplo, uno dice, oye, ¿quién ha estado cerca de Dios? Chuta, bueno, yo lo recito. Lo más cerca físicamente que voy a estar de Dios, digamos, Claro. estar al lado de las ropas que vistieron también a San Andresito. Debe estar impregnado de su energía en Eso. algún punto. Si fue Yo no lo puedo que lo dudar de eso. vistió, es algo que debe seguir teniendo la energía de él, Deben independientemente de que tener esté muerto. 150 años, un poco más, y se ve intacta, o sea... Intacta, Uy, conserva esa palabra. Pareciera que el tiempo no pasa por porque ahí, maestro. tiene que ver con los milagros de este hombre hasta el día de hoy. Así como hemos hablado del cuadro de la Virgen de Guadalupe, que es un milagro en vida, porque fue pintado por la divinidad. Eso no lo pintó una persona, lo pintó la Virgen. A ver, eso está Terrible. confirmado. Ojo, Sí. esto ya los científicos se han reunido y dicen, bueno, esto no se Nada puede que hacer, hacer. no hay explicación. nada que Ok. hacer. Este hombre, junto a sus ropajes, hasta el día de hoy sigue obrando milagros. Como su sangre, como su cuerpo. Ya te voy a contar de aquello. Alguien de la época, amigo de él, colega, vamos a ponerle así, cuando miraba cómo obraba, cuando se daba cuenta la gente cuánto lo quería y lo que irradiaba este hombre, tan querido hasta el día de hoy en nuestro país, hace el siguiente comentario de Fray Andresito. Atención, señor director. Quien habla es el Fray Cruz Villarroel. Esto es una carta del año 1856. Su nueva ocupación, esto de limosnero, parece que no le desagradaba, le llamaba la atención tan humilde que era él. Desempeñándola con gusto, dice este colega.
Aunque la vida del limosnero es muy labiosa, eso es hablar, tener la capacidad de comunicar para pedir limosna, muy pesada y muy peligrosa, te pueden asaltar, o sea, el ladrón no va a respetar una sotana ni mucho menos. En efecto, confirma Fray Cruz Villarroel, él tiene que andar casi todo el día. Y vuelvo a insistir, parece que él está a gusto con eso. Estar en contacto con la gente y en cada casa, en cada puerta que va a tocar de una a la siguiente, encontrarse con gente pobre. Ojo, alguna vez lo retaron. Y lo retaron, este era, bueno, el único, por así decirlo, fallo en su práctica de limosnero. ¿Ya? Muchas veces, con su cajita, la tiene que traer de vuelta. Claro. Pero él metía la mano en las monedas. Ay, se la daba. Pero para dárselas a otros, por supuesto. Pues decía, el mira. que más lo necesitaba. El pan que le daban a él, se lo terminaba dando a los demás. Y él le decía, me da un pedacito para mí de vuelta, y él se quedaba con un cachito y le daba la mitad del pan a los demás. Se los daba también a animales. Este hombre decidió, en vez de agricultor, ser pastor simplemente para estar al cuidado de las ovejas, que obviamente tenían un trato más instrumental en el campo. Y Claro que Salfa, no solamente se le liga a él a la pobreza por haber sido limosnero, sino que también porque tenía un tremendo don evangelizador entre los más pobres. Él enseñaba mucho a acercar a la iglesia a las personas, los educaba, como parecido a lo que hacen los jesuitas, que son muy misioneros, grandes misioneros. Por Él cierto. también tenía esto de evangelizar, ayudar y educar a los pobres en la fe cristiana. Eso se quedó hasta el día de hoy. Fíjate que esto no siempre, o sea, la iglesia lo hace de manera organizada, ¿cierto? El Hogar de Cristo, por ejemplo. Pero fíjate que en este sector de la iglesia que está en Recoleta, ¿cierto? Con Antonio López de Bello, se usa, todavía está la costumbre de entregarle limosna a los pobres, que es el impulso de a mediados de 1800 que hizo Fray Andresito. Vale decir, hay un gesto extra de la iglesia, de esa iglesia en particular, de entregar, obviamente, digamos, a entregarle algún tipo de limosna también a los pobres, porque él fue lo que hizo en vida. Lama, ¿qué querías decir? Pero maestro, ¿hay milagros de Fray Andresito? Buena pregunta. Diga lo que tenga que decir nomás. Dígalo, Vamos a los pues. Y milagros, aquí a ver. me va a dar un poquito de rabia, ¿Por porque qué? los milagros Rabia. son evidentes, Ah, ya. pero esto lo han atrasado. Mira, Pero espérate, a ver, tú dijiste antes que, bueno, decías que habían algunos con la copa que un poco ninguneados. el Padre Pío, el Padre y así Pío como San Benito. San Benito, Ya. precioso, ambos. Antes veíamos una cuña y el padre decía, oye, él aún así aceptaba esto de ser muy laborioso y da a entender un poco que era un poco ninguneado. Muy bajo perfil. Era un poco que le dieron siempre los trabajos un poco para ningunearlo un poco. O sea, partió lavando los platos, después hacía lavaba los pisos, después lo mandan a esto. Nadie tenía intención de hacerlo subir rápidamente Exacto. en la jerarquía eclesiástica. Que pague digamos. derecho de piso. por Exacto. ejemplo. Y Claro. eso va de la mano, ¿no? Va un poquito de la mano, pero sin embargo, ¿qué es lo que me daba rabia? ¿Qué? Es que los milagros que él ha hecho son súper evidentes. Incluso me atrevo a decir más evidentes que otros casos. No estoy hablando de Chile, sino de otros países. Y la iglesia se pone quisquillosa Se para pone reconocerlo. quisquillosa. Sí. No es que está así como, no, pero es que no creo. Pero se han demorado harto en estudiar los milagros de él, que son en vida y hasta el día de hoy. Vamos viendo algunos de ellos, por favor, de por qué tiene tantos seguidores, por qué tiene tantos devotos. Fray Andresito, ¿cierto? Tengo entendido, su amada abuela, Sí. ¿cierto? Que era De hecho, muy que devota de él. tenemos ahí, el mismo que mostraste tú, lo tenemos junto Ah, a sí. ella. Ah, qué lindo. Perfecto. Sí, Después le voy a pedir si puede hacer Rosa, parte hay un del resto que poquito. está atrás, querida T. Sí. Obvio. Bueno, generalmente, él como obraba con los pobres tienen dos grandes problemas. El hambre y las enfermedades, Sí. ¿cierto? Lamentable. Que para nosotros, que debemos dar gracias, son cosas básicas que las tenemos cubiertas. Sí, nosotros somos muy o sea, nunca afortunados. nos va a faltar un plato de comida. Yo sé que puedo comer lo que se me venga en gana y puedo tratarme médicamente cada vez que así lo necesite. Sin embargo, él pudiendo hacer milagros así, pero dicen que espectaculares, que en algún momento lo hizo, pero él se reservó. Él dijo, yo me voy a dedicar a sanar al que le duele, al que le molesta, al que creo que se va a morir por falta de atención. Claro. Entonces hizo, o sea, hasta en eso fue humilde. O sea, sí, que, no sé si es una contradicción decirlo, pero sus milagros eran humildes. Claro. Haciendo tremendos prodigios. ¿Te das cuenta? Claro. No eran un show off, no eran así para engrandecerse él mismo. ¿Qué es lo que hizo? Milagros de sanación, bilocación. Bilocación, si no recuerdan, es estar en dos lugares al mismo tiempo. Eso es impresionante. Eso Sí. solo lo conocen de un muy poco santo y solo de una mujer civil se reconoce, una profesora en Francia, y del Padre Padre Pío. Pío. Clarividencia. La gente cuando se le acercaba le decía, ¿sabe qué, Fray Andresito? Mire, no sé qué, le decía, no se preocupe.
su hermana sí está pendiente de usted. Y el otro no le había contado, podía ver lo que el otro sabía, lo que el otro Ay, pensaba. sí. Era maravilloso. De hecho, hay hasta algunos curitas que por ahí conozco que tienen como esa capacidad. Son muy... Dicen, Salfa, Son- que incluso él supo cuándo iba a morir. De todas Sabía maneras. que iba a morir en tal fecha y de tal enfermedad. Entre los Podía otros pasar. milagros, él incluso fue capaz de aparecérsele a, ya estando muerto, a personas que eran tan creyentes de él que cuando estaban obviamente enfermos, y pues, supongamos que él se había muerto hace 2, 3 años, decían, Fred Andresito, ¿por qué no me acompañó? Yo lo quería. Decían, ahí está. Y más de alguna persona pudo verlo. Él ya estaba muerto y se le apareció a aquellos enfermos que clamaban por su presencia, logró estar